¿Qué tal, amigas y amigos de La Nocturna de Canal 28? Gracias por estarnos acompañando en una emisión más y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que en apariencia puede resultarnos un poco complicado, pero no es así porque para eso justamente hoy invitamos a dos personas que nos van a ayudar a comprender los términos prácticos de este tema, la inflación. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Cada vez que van a hacer su supermercado o a la tienda a comprar algún alimento básico, se podrán dar cuenta que mes con mes ha ido aumentando, aunque sean unos centavitos, pero está aumentando. Entonces, ¿de qué se trata la inflación? Por eso hoy recibo con mucho gusto a nuestros invitados de casa, ya son de casa, siempre nos acompañan, muchas gracias, el doctor Jorge Omar Moreno, especialista en economía y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y por supuesto también al doctor Efraín Cornejo, director de la licenciatura en Economía de la Universidad de Monterrey. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches para ti y para nuestro auditorio. Jorge, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenidos a ambos. Oigan, la inflación. Yo acabo de dar una breve percepción de cómo lo entiendo yo, que soy un ciudadano común, de que me ha tocado ir al supermercado, no sé, cada quincena que hace uno las compras básicas y te topas con que lo que compraste la quincena pasada ya aumentó 1, 2 pesos y en algunos casos hasta más, ¿eh? Es correcto. ¿Es esto la inflación? En esencia, sí. Okay. Y si me permites decirte cómo un fenómeno que tú acabas de señalar, hemos perdido como la capacidad de asombro. Sí. Pero en realidad quisiera como destacar para tu auditorio esta noche la importancia que tiene el sistema social en el cual nosotros día a día convivimos y que de alguna manera hemos perdido la capacidad de asombro y que está basado en los mercados y en el sistema de precios, que está muy fuertemente vinculado con la inflación. El hecho de que todas las decisiones que se toman, miles de millones de decisiones que se toman en el día a día, se coordinen, no en gritos, no a sombrerazos, no desde un punto de vista centralizado con un tirano, sino a través de instituciones descentralizadas que nosotros llamamos mercados, en donde los oferentes y demandantes, los productores y consumidores, de manera voluntaria, intercambian bienes y servicios a través de los precios. Es la manera en que nuestra sociedad ha logrado su mayor avance, históricamente hablando, en los últimos 150 años. Entonces, la importancia de la inflación que tú acabas de señalar al principio es porque a nosotros como consumidores nos emite señales de cómo está funcionando el sistema de precios, qué tan estable está el sistema de precios, qué tan viable es tomar decisiones de corto o largo plazo a través de este sistema de precios. Entonces, si pudiéramos volver a la pregunta original de que qué es la inflación, es la velocidad a la que están creciendo los precios a través del tiempo. Y uno de los problemas que acabas de señalar es que desafortunadamente ese vehículo que llamamos nosotros ingreso no es tan rápido como lo son los precios de los bienes y servicios que consumimos. Sí. Y esas diferencias en las velocidades va a ser uno de los temas que vamos seguramente a platicar el doctor Cornejo y yo esta noche. Doctor. Sí, definitivamente la inflación es importante porque termina pegando en el poder adquisitivo del consumidor. Básicamente ese es el punto más relevante. Por eso es que nos pega a todos y todos tenemos que estar informados de inflación. Sin embargo, si queremos particularizarlo, podemos pensar, por ejemplo, en el ahorrador, en el prestamista. A ellos también les afecta en términos de en qué momento me conviene pedir prestado, en qué momento me conviene estar ofreciendo dinero hacia los demás, ¿verdad? Porque en este juego de la pérdida o ganancia del dinero a través del tiempo está involucrada la inflación. Entonces, evidentemente, no se puede uno confiar en dejar las cosas para después. Ya no es como antes pensábamos que no hubiera inflación y que dijera, ¿sabes qué? Pues voy a guardar mi dinerito debajo del colchón para ahorrarlo 2-3 meses y me compro la bicicleta. Al cabo que no había ningún problema y me iba a alcanzar, ¿verdad? Nada más que cuando estamos en medio de una época inflacionaria como la que tenemos hoy día, esta situación ya no es conveniente porque se pierde
el valor del dinero a través del tiempo, y cuando yo quiero comprar esa bicicleta, resulta ser que ya no le llegué, ¿verdad? Cierto. Bueno, hablamos un poco de dónde surge la inflación, cuál es la historia, o puedo preguntarles ya directamente otra cosa, o para entender, de hecho, el tema de dónde viene la inflación, sí, cierto. Es todo un tema. O sea, los grandes debates de la teoría económica del siglo XX entre mentes tan brillantes como John Maynard Keynes y Milton Friedman, con dos escuelas del pensamiento totalmente distintas, llegaron a un acuerdo en el sentido de que la inflación está fuertemente vinculada a la cantidad de dinero que hay en un sistema económico. ¿Por qué es importante esta conclusión? Porque, bueno, la diferencia que tenían Friedman y Keynes, que son los debates clásicos en la teoría económica, era qué tan efectiva era la política monetaria, es decir, el control del dinero en un sistema económico, para poder controlar la inflación, pero al mismo tiempo estimular un sistema económico. Mientras por la parte más pura del keynesianismo, el control de la inflación podía tener ventajas para poder crear valor en un sistema económico, estimulando el empleo, por ejemplo, en el corto plazo. Para Friedman esto no era cierto, porque todo cambio extraordinario en la cantidad de dinero circulante se iba a traducir en un incremento en los precios que nos iba a perjudicar. Entonces, digamos que la esencia de la estabilidad de la inflación tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero a través de la cantidad de dinero que, en este caso, la única autoridad que tiene la capacidad de crear dinero en un sistema económico la administra, que es en este caso Banco de México para nuestro país. Entonces, de manera natural, la responsabilidad de la estabilidad del sistema de precios o de la estabilidad de la inflación recae en Banco de México, que por decreto es su única obligación, mantener la estabilidad del sistema financiero a través del control de la inflación, y que en este caso Banco de México tiene objetivos bien definidos, como es una tasa de inflación objetivo del 3% más menos 1%, que es la banda sobre la cual en principio estaría haciendo bien su trabajo. Sin embargo, como lo platicábamos un poquito fuera de grabación, el doctor Cornejo y yo, un servidor, esto no ha sido el caso para nuestro país. Claro. Yo quisiera añadir otra variable relevante en todo este proceso, y es la parte de las expectativas. Sí. Las expectativas del consumidor son fundamentales siempre. Si hacemos historia y nos vamos a las épocas de los 80s, 70s, cuando México padecía fenómenos inflacionarios muy elevados, hay que recordar que en aquella época la inflación tampoco nos la daban a conocer de manera continua como es hoy día. Entonces, la falta de información hacía que la gente se generara expectativas. Y aunque a mí me decían, te voy a dar un aumento del 10 o del 20%, yo la expectativa que tenía automáticamente era de un 30 o un 40 y pedía un aumento más, ¿verdad? Más grande. Eso hacía que la gente tuviera más dinero, la parte que comentaba Jorge en el sentido de la cantidad de dinero en circulación, y las mismas expectativas hacían que ese dinero no fuera suficiente, se moviera más rápido, y al moverse más rápido generamos este problema de inflación. Entonces, esta parte de las expectativas es fundamental. Se fue corrigiendo, sí, definitivamente, a raíz de la llegada de Salinas, de Carlos Salinas al poder, cuando esta parte de la medición de la inflación ya se hizo de una manera más recurrente, de estarse haciendo cálculos o estimaciones cada 15 días. No conozco ningún otro país en el mundo que haga cálculos inflacionarios cada 15 días, lo cual nos da mucha información y nos mantiene de alguna manera controladas nuestras expectativas. Por eso es que en realidad ya no nos vamos tan arriba en términos de inflación. Pero el que no nos vayamos tan arriba tampoco quiere decir que estemos bien. Está claro que la meta, como bien decía Jorge, es un 3% más o menos un punto porcentual, y claramente estamos fuera de ese rango desde hace 2 años. No es de ahorita esto. Ahorita anda en 5.1 aproximadamente. O sea, está fuera de la meta. Pero exacto. A propósito de lo que dice el doctor Cornejo, es importante destacar que para que
la inflación sea creíble, pues tiene que estar medida desde fuera del Banco de México, que es el responsable de la misma. Entonces, el responsable es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, pero también, como también lo dijo el doctor Cornejo, México es reconocido a nivel internacional porque existen otras instituciones que miden la inflación y que contrastan los niveles oficiales, que son los que determina INEGI, con los niveles que de otras fuentes se pueden adquirir. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Monterrey, el Centro de Investigaciones Económicas de la Autónoma de Nuevo León elabora un índice de precios exclusivo para el área metropolitana de Monterrey que permite conocer de primera fuente la inflación que vivimos los regiomontanos y que muchas veces difiere de los números oficiales por algunos puntos, y que tiene que ver precisamente con el hecho de que esta inflación o el fenómeno inflacionario está definido básicamente sobre la canasta prototípica de consumo que tenemos nosotros como consumidores. Lo platicábamos también al inicio del programa. Tal vez no todos seamos empresarios o inversionistas, pero un hecho es cierto, todos somos consumidores, y el fenómeno inflacionario, que es este crecimiento sostenido en el nivel de precios de las mercancías, bienes de consumo que nosotros adquirimos, nos afecta a todos. Sí. Por tanto, entre mejor tengamos o más adecuada sea, más representativa sea la canasta sobre la cual construimos la medición de la inflación, nosotros como consumidores tendremos mejor información sobre el futuro, pero también podremos generar mejores expectativas para tomar mejores decisiones. Cierto. Ahora, el término inflación a lo largo del tiempo lo hemos identificado como algo negativo, o sea, así lo hemos entendido las personas que no somos especialistas en. Pero entonces lo que entiendo es que es un fenómeno natural, digamos, en la economía y que incluso incentiva el crecimiento económico. O sea, no tiene por qué ser negativo. Sí. O sea, la connotación evidentemente es negativa, sin embargo hay que entender que es algo natural. Yo diría, y es algo que utilizo mucho en mis pláticas con mis estudiantes, por ejemplo, nunca se crean de una persona que venga y les diga que les promete bajar la inflación al 0%. La inflación del 0% simple y llanamente no existe. Es una utopía, no hay forma de llegar. Y entonces cuando surge la pregunta, bueno, si la inflación cero no existe, lo conveniente es pensar en una deflación, en una bajada de precios, una disminución. Eso sí existe. Y la realidad es que tampoco, no es conveniente hablar de una deflación. Países han pasado ya por esto, como el caso de Japón. ¿Por qué no es conveniente hablar de una deflación? Se puede hablar de manera temporal, pero no que se convierta en algo permanente. La respuesta es muy sencilla. Si los precios tienden a estar bajando, como consumidor, para mí es muy atractivo, pero como productor no me es nada atractivo. Hoy produzco una pluma que me cuesta 3 pesos y que voy a poder vender en 3.50 y el próximo mes voy a tener que vender esa misma pluma en 3.20. ¿Dónde está mi atractivo, mi ganancia, mi incentivo para mí? ¿Qué termina provocando? Que los volúmenes de producción se ajusten a la baja y al haber una menor producción, los precios en automático empiezan a subir nuevamente. Entonces lo que sucede es que un fenómeno deflacionario termina rebotando a la larga en un proceso inflacionario. Por eso es que no debemos irnos con la finta de una inflación cero o una deflación. Hay que aceptar la inflación, sí, pero siempre que sea una inflación controlada. El secreto de la inflación es que sea predecible, que sepamos cuánto va a estar la inflación. Si Banco de México dice que va a ser 3%, perfecto, casémonos con el 3% y todos compremos ese 3% y estemos conscientes que el precio va a aumentar al final del periodo un 3%. Sí. Pero si ese precio me aumenta un 15, un 20, entonces ahí es donde se me descomponen las cosas. Claro. El tema no es en sí la inflación, sino el hecho de que el poder de compra del ingreso no esté aumentando a la misma velocidad que los precios de bienes y consumos. Si, por ejemplo, tu ingreso mes con mes se ajustara
al 3%, que es el fenómeno inflacionario, entonces en principio tú serías capaz de comprar siempre las mismas mercancías, no importando que la etiqueta esté más cara. ¿Por qué? Porque tu ingreso te lo están compensando. El problema en realidad es esa diferencia que hay entre el poder adquisitivo del dinero y de tu ingreso con respecto a la velocidad que están creciendo los precios. Sí. Pero si ambos crecieran a la par, no habría ningún problema. Ahora, el fenómeno deflacionario que acaba de mencionar el doctor Cornejo es bien importante, porque precisamente por un mal ajuste en las expectativas de precio fue que desató la tormenta que fue la crisis financiera en 2008 a nivel mundial. La gente esperaba que sus casas que comprabas tú ahorita revaloraran y creciera su valor en el tiempo, y estaban dispuestos a endeudarse y pagar una tasa de interés para poder adquirir su casita. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que hubo un fenómeno deflacionario en donde la casa que compraste en $1,000,000 y te endeudaste por 2 millones por la tasa de interés, ahora vale 500,000. Sí. Esa deflación en el valor de la casa no trajo beneficios a ninguna de las fuentes del sistema económico, porque por una parte los constructores perdieron, los consumidores que tenían deuda perdieron, las instituciones financieras que de repente la gente empezó a dejar las casas porque ya no quería pagarlas, perdieron. Entonces, un fenómeno deflacionario pareciera románticamente ser adecuado, pero para un sistema económico sano no lo es. Cierto. Y bueno, seguimos todavía padeciendo las consecuencias de 2008. Vamos a la pausa. Regresamos ahorita en un momento rápidamente aquí a La Nocturna. Regresamos a La Nocturna y yo me fui al corte con dos cosas bien interesantes que ustedes nos compartían y que me hicieron comprender. Una, la inflación no tiene por qué ser necesariamente mala. Y dos, la inflación como bandera partidista en tiempos electorales tampoco no debemos de creérnoslo, porque la inflación, como no tiene por qué ser mala, tampoco no es necesario, o sea, digamos, eliminarla a cero, porque la economía tiene que seguir avanzando, ¿cierto? ¿No? Sí, es como la temperatura del cuerpo humano. O sea, la temperatura regular del cuerpo humano es 30 y tantos. Y cuando tienes fiebre sube y te puede hacer daño, pero tampoco, si baja demasiado, también puede ser perjudicial para tu salud. Entonces, de la misma manera que la temperatura del cuerpo humano, el número de latidos de corazón son signos vitales para una persona, para nosotros que nos dedicamos a estudiar los mercados, la inflación es el signo vital, uno de los signos vitales del sistema económico, de la mano de la tasa de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico. Entonces, nosotros como consumidores nos preocupa por una parte el crecimiento de nuestra capacidad de compra, medido tanto en ingreso como en precios. Ingreso como poder adquisitivo. Y el problema de la inflación es precisamente cuando ese desgaste, que algunos llaman impuesto inflacionario, porque efectivamente todos lo pagamos, y que además es regresivo, que eso es uno de los temas que me enorgullece haber estudiado de hace muchos años, que es regresivo, que afecta más a la gente de menor ingreso. O sea, no solamente nos pega a todos, sino que la gente de estratos más pobres, como no tienen capacidad ni de ahorro ni de protección financiera, tienden a perder el poder adquisitivo de una manera mucho más acelerada con respecto a su dinero que reciben. Entonces, al no pertenecer a un sistema financiero ni tener la capacidad de ahorrar o proteger su dinero con tasas de interés en el sistema bancario, entonces la gente pobre que está y pertenece a un sistema económico son los que terminan con mayor afectación por el fenómeno inflacionario. Entonces, esa regresividad de la inflación, aunado a que es un fenómeno generalizado, es lo que justifica el que se hagan políticas adecuadas para poder garantizar de que la inflación esté controlada en estos niveles de sano 3%, que por cierto es muy interesante, nada más nota al pie, que múltiples estudios teóricos de la macroeconomía, utilizando criterios muy diferentes, siempre llegan a este 3%. Como el crecimiento sano en los precios, le llaman la regla de Friedman, por cierto. De manera informal y casual se le conoce como la regla de Friedman del 3%. Un crecimiento sano en los precios para mantener el sistema económico funcional, siempre y cuando, lo repito, el poder adquisitivo de tu ingreso esté creciendo también al 3%. Ahora, ¿se refiere a poder adquisitivo
con el sueldo. Es correcto, que tu sueldo y tu ingreso te lo estén aumentando a la misma tasa de inflación, cosa que sabemos no es el caso para la mayoría de nuestros televidentes. Ok, sí, doctor. ¿Qué sucede en esta carrera de precios contra ingresos? Esto es bien interesante. Pero el ingreso se está quedando atrás cada vez más. Lo que sucede es lo siguiente. Generalmente yo pido un aumento de sueldo y ese aumento de sueldo me llega al finalizar la quincena. Vamos a pensar que me dan un 5% de aumento. Ese 5% yo lo estoy recibiendo desde el primer momento, al terminar la quincena. Pero lo recibo exclusivamente una sola vez, porque en la siguiente quincena yo ya no tengo un 5% adicional. Vuelvo a recibir esa misma cantidad de ingresos. ¿Qué sucede con los precios? Los precios siguen su carrera durante todo el ciclo. Sí. Los precios no se ajustaron de inmediato. ¿Por qué no se ajustan de inmediato? Porque es que los ingresos terminan perdiendo esta carrera contra los precios. La explicación es muy sencilla. Como consumidores que somos, en el momento en que yo tengo un peso más en la bolsa, lo primero que voy a hacer es buscar cómo gastarlo. Bien nos lo decía Keynes a través de la famosa propensión marginal a consumir, ¿no? O sea, nosotros buscamos la manera de cómo gastar ese peso. Sí, y aunque no lo gastemos completo, al final del día hay una parte importante de ese peso que destinamos al consumo. Okay. ¿Qué pasa? Nos vamos a la tienda, nos vamos al súper, demandamos el bien, provocamos que esos bienes se agoten más rápidamente de lo previsto. ¿Por qué? Porque al haber más dinero en circulación, más gente sale a las calles, más gente compra esos bienes, los bienes se agotaron más rápidamente y entonces el proceso de suplir esos bienes hace que los precios se eleven. Pero yo ya no restituí ese ingreso la siguiente quincena porque no me van a volver a dar otro 5% de aumento. Claro. Lo que nos lleva precisamente a distinguir dos tipos de factores inflacionarios. Aquellos que el doctor Cornejo mencionaba como expectativas, sí, y aquellos que son estructurales, que tienen que ver con la naturaleza de los mercados. Y por naturaleza de los mercados me refiero a oferta y demanda. Es decir, sí podemos identificar una estructura inflacionaria que tiene que obedecer a cuestiones de expectativas, pero también los fenómenos tradicionales de cualquier mercado sano afectan a la inflación, como son la demanda, es decir, las preferencias y los gustos y necesidades de los consumidores, que están creciendo conforme la población crece, pero también la oferta, que está reflejado en los costos tecnológicos asociados a un producto, bien o mercancía. Como lo mencionábamos ahorita cuando estábamos entre el corte, la pandemia vino a reflejar un tipo de inflación que hacía muchos años no se identificaba, no se veía, que era una inflación del tipo de costos. Es decir, estaban nuestros mercados tan interrelacionados a nivel internacional, que ya estaban los países compra, venta, mercancías, insumos de una manera interconectada, tan natural y orgánica, que en el momento en que abruptamente se corta la comunicación entre países, los costos de las mercancías se elevaron precisamente por los costos de transporte, donde los puertos ya no tenían la capacidad para poder mover mercancías ni para almacenar mercancías o insumos que venían procedentes de China en particular. Entonces, esta inflación de costos requiere de política monetaria muy diferente a la inflación tradicional de demanda, que está asociado al gasto de todos, ¿no? Mientras que la inflación de demanda, típicamente el control de la inflación se da a través de la tasa de interés. En el caso de los costos, la política monetaria tiene que estar más enfocada en el crédito. Permitir que las empresas suavicen sus costos para no perjudicar al consumidor. Cierto. Y esta parte de oferta-demanda, cuestión estructural, la seguimos viendo hoy día. Ya la pandemia pasó, pero tenemos presente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto, aunque esté del otro lado del mundo, nos afecta evidentemente porque es el suministro de materias primas de energéticos para la industria. Entonces hoy nuestra industria está pagando
costos de insumos energéticos más elevados, y eso repercute al final del día en los precios de los bienes. Por eso es que la inflación no termina de estar del todo controlada. Sin embargo, hay un punto bien importante en esto. La inflación tiene dos componentes, lo que llamamos la parte subyacente y la parte no subyacente. Una tiene que ver con el comportamiento de los precios de mercancías que suelen ser muy volátiles, caso concreto de los bienes agrícolas que por las situaciones climatológicas se afectan, o el caso de los bienes energéticos como la gasolina y el petróleo, ¿verdad? Y otro componente que es, digamos, los bienes de común acceso que debieran tener una estabilidad más o menos regular en sus precios. Resulta ser que en México la inflación no se ha podido controlar del todo, porque el problema fuerte que hoy tenemos y que queremos achacarlo a la parte externa no está allá, es interno. Nuestro problema está en esa parte de la inflación que debiera estar controlada de manera natural internamente y que no hemos logrado. Ese es el mayor componente que hoy está repercutiendo en nuestra inflación. Y es que uno de los temas, y a lo mejor con esto cortamos para ir a corte, por cierto. Sí, de hecho ya casi nos toca, ¿eh? Uno de los temas que tiene que ver precisamente con por qué la inflación no baja es la persistencia, la reputación. Está bajando, ¿no? Está bajando, pero sí, no ha llegado todavía a esos niveles. A lo esperado. Okay. Del 3%, sí, del 3.5%. Y tiene que ver con la persistencia. La reputación que tú tienes como institución capaz de reaccionar a las necesidades de un sistema financiero en determinadas circunstancias determinan también las expectativas que genere sobre la inflación. ¿Y qué fue lo que pasó durante la pandemia? Que cuando, por ejemplo, estábamos enfrentando esta situación inflacionaria, Banco de México, en lugar de proveer créditos o suavizar la capacidad de las empresas para confrontar esta inflación, se la pasaron aumentando y aumentando y aumentando la tasa de interés, y la reacción de todos como consumidores es: oye, pues esto nos está perjudicando porque no va por ahí. Sí. Esa política monetaria no es la adecuada para la situación que estamos viviendo como país y como mundo. Sí. Entonces, esa pérdida de credibilidad se paga con persistencia en la inflación, porque tarde que temprano, si la gente espera que la inflación siga, la inflación sigue. Expectativas autocumplidas, le decimos los economistas. Pero también hay que dejar claro que Banco de México no tiene mucho margen de maniobra en términos de los créditos. Es correcto. O sea, la responsabilidad de la política monetaria en términos de los créditos no es del Banco de México. No. Banco de México actuaba de manera adecuada con la tasa de interés, tratando de hacer que el consumidor restringiera su gasto. Sin embargo, nunca fue suficientemente efectivo por esta situación, porque el origen de la inflación que hoy tenemos es de costos. Sí. Aquí se debieron haber recurrido a políticas fiscales, políticas que vinieran desde el mismo gobierno federal en términos de incentivar los créditos, cosa que no se hizo. Hay que recordar la postura de nuestro gobierno cuando estábamos en medio de la pandemia, en el sentido de las empresas que se rasquen con sus propias uñas. Sí, no. Nosotros no vamos a apoyar, porque el dinero está destinado simplemente a la población vulnerable, a los viejitos que no tienen. Y sí, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en apoyar a la población vulnerable, soy el primero en estar de acuerdo con ello, pero no podemos olvidar al sector productivo de este país. Cierto. Y eso fue lo que desafortunadamente pasó. Sí, si no, ¿de dónde va a salir ese dinero para apoyar a esos sectores vulnerables? Es correcto. Bueno, le vamos a conceder el corte ahora sí, nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos porque está muy interesante la plática, estamos hablando sobre inflación, no se vayan. Estamos ya de regreso aquí en La Nocturna y bueno, seguimos platicando después de la pausa porque obviamente pues ustedes son especialistas en el tema, les apasiona por lo que veo y para nosotros y nosotras resulta muy interesante conocer los recovecos, ¿no? de la inflación, el saber por qué estamos pagando un precio por algo tan sencillo como
un refresco, no sé, un kilo de tortillas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, la verdad es que resulta muy interesante conocer, ¿no?, a nivel macro el tema de inflación. Y aquí en nuestro país, ahorita es una realidad que la inflación va descendiendo, ¿verdad? Sí. Pero no hemos llegado a los niveles que se esperan. No. Entonces, ¿por qué será que seguimos viendo que los precios aumentan en los...? O sea, es lo que a mí me pregunta la gente, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué sigo yendo al súper y sigue aumentando todo? Y ahora en las mañaneras, en las conferencias mañaneras, es lo que más se presume. La inflación va a la baja y va bajando conforme avanzó este año. Mes con mes ha ido bajando, ¿verdad? Y por otra parte, también se presume mucho desde el gobierno federal los aumentos al salario mínimo que se han dado en esta administración federal. ¿Qué hay de todo esto? Aquí hay dos cuestiones. La primera, no hay que confundir la cuestión de una menor inflación con una cuestión de no aumentos en los precios. Porque inflación por definición significa aumento en los precios. Entonces, al decir que la inflación va a la baja, lo único que estamos diciendo es que la velocidad con la que están aumentando es menor, pero no que vayan a dejar de aumentar. Ya. Por eso es que yo veo cada mes, como tú bien dices, a la hora de ir al súper, que mi cuenta sale más alta, ¿verdad? Sí. Porque la inflación sigue existiendo. Para que yo viera que los precios bajan, tendría que caer en el otro extremo, la situación de la deflación que comentábamos hace unos minutos. Que no es positiva, anterior, como ya nos decía usted. Y por otra parte, el tema que mencionas del salario mínimo, está el hecho de que solamente un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral gana el salario mínimo. Claro. Y ya esa unidad de métrica está desvinculada de todas las decisiones. Ahora ya no se debe cobrar en salario mínimo, ni pagar en salarios mínimos, ni endeudarte en salarios mínimos. Entonces, es realmente más un símbolo que una variable que verdaderamente afecte el sistema económico. Entonces, el que estén aumentando el salario mínimo en tanto porcentaje solamente beneficia, entre comillas, y digo entre comillas porque se requiere todo un estudio serio sobre esa materia, a un porcentaje de la población muy pequeñito, mientras que el resto de nosotros, nuestro ingreso no depende del salario mínimo y por lo tanto nuestra capacidad de compra y nuestro poder adquisitivo no está vinculado al salario mínimo. Por eso es que, por una parte, el que los precios sigan creciendo a una tasa menos acelerada, pero sigan creciendo, y por otra, que estos aumentos no permean al 90-95% de la población que percibimos ingresos formales, hace que estas dos políticas que se presumen desafortunadamente no se traduzcan en beneficios reales para el consumidor de a pie que somos nosotros. Híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, son políticas de relumbrón. Sí. O más bien es presumir algo que en la práctica no nos sirve, ¿verdad? Y el otro detalle con el salario mínimo, que es bien importante señalar, es muy cierto lo comenta Jorge, en el sentido de es muy pequeño el porcentaje de la población en México que recibe ese incremento. Sí. Entonces, aunque se permea muy poco, el problema es que sí repercute en los costos de las empresas, porque ahora se toma como referencia ese aumento del salario mínimo para permear en el resto de los salarios de toda la población. Y entonces ahí es donde las empresas se ven afectadas. Entonces, de alguna forma, ¿qué sucede? Le damos más dinero a la población a través del salario mínimo o a través de los aumentos en los sueldos, pero también castigamos a las empresas en términos de sus costos de producción. Y la empresa no puede dejar de tener una ganancia. Bien lo comentábamos hace rato. Si yo empiezo a ver disminuidas mis ganancias, mi incentivo por seguir en el mercado va a terminar por desaparecer y yo me voy a salir. Entonces, evidentemente la empresa necesita recuperar esos aumentos que tienen sus costos. La forma de hacerlo es a través de los precios. Sí. Que es ese efecto faro, que se le conoce como efecto faro, que curiosamente, porque estás aumentando el salario mínimo, si este efecto faro existe como tal, va a repercutir en mayor inflación. Claro. O sea, aumentar el salario mínimo para tratar de beneficiar a la gente más pobre puede ocasionar más inflación y perjudicar más a la gente que originalmente querías beneficiar. De hecho, esas personas de esos sectores poblacionales
son los que van a terminar pagando los productos, ¿verdad? Es correcto. Más caros. Más caros. Al final del día traemos una canasta de bienes y esa canasta de bienes está más fuertemente influenciada por aquellos bienes que esa gente de escasos recursos consume. Por eso es que son los principales afectados cuando tenemos un proceso inflacionario. Como bien decía Jorge, es un fenómeno regresivo el que estamos experimentando aquí. Los más pobres son los más afectados con la inflación. Los que menos tienen son los que más se afectan, cosa que no debería pasar, pero pasa simplemente por esta cuestión de la estructura. Ahora, también es importante, ya perfilándonos hacia el cierre del programa, destacar que esto es un fenómeno mundial. Sí. La inflación ha también perjudicado a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera ese perjuicio en contra del consumidor norteamericano, que no estaba acostumbrado a ver inflaciones de 2 dígitos en más de 40 años, en 35 años, tomó por sorpresa al mercado norteamericano. Y el hecho de que nosotros estemos comenzando a ver que esa velocidad a la cual los precios crecen empieza a disminuir, también está fuertemente vinculado a esto que platicábamos en alguna ocasión en este mismo programa, de la reorganización del aparato productivo mundial a través del nearshoring. Si antes de la pandemia la disminución de costos era a través de buscar la mano de obra más barata, ahora la disminución de costos es a través de la localización geográfica, en donde nosotros como país pues tenemos una posición privilegiada, y el área metropolitana de Monterrey y el estado de Nuevo León, pues como lo platicamos en ese programa, mucho más, nos pueden consultar en la grabación que hicimos al respecto, ¿no? Que discutimos largo y tendido ese tema. No, pues hay que aprovechar entonces esa posición, ¿no? Sí. Digo, pues ahora sí que la frase que siempre ha acompañado a México de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, en esta ocasión nos puede ayudar, ¿no? Claro. Sí. Perdón. No. Yo diría que en cualquier momento, de hecho, o sea, si sabemos aprovechar las bondades de la economía norteamericana, siempre nos va a terminar beneficiando. Sí. La economía norteamericana tiene una característica, es consumista por naturaleza. Ellos van a comprar lo que les pongas enfrente. Okay. Entonces siempre nos va a convenir estar cerca de ellos. No es exclusivamente ahorita. El detalle es saberlo aprovechar. Cierto. Y me llama la atención también este tema de que pues, la inflación es un tema que se debe de ver global. Otros países están enfrentando inflación muy alta. El caso de Argentina, ¿de qué le puede, qué nos podría a nosotros importar o afectar el que esto esté pasando, por ejemplo, en Argentina, que es una economía latinoamericana conectada con México, probablemente similar a México y conectada también directamente? Volviendo al tema original de lo que comenzamos a platicar, acuérdate que la inflación permite formar expectativas. Okay. Un país con inflaciones altas no permite planear en el largo plazo ni a las industrias ni a los consumidores. Entonces, si tú como inversionista estás buscando un país estable que te permita planear en el largo plazo, vas a buscar un país con inflaciones bajas. Okay. Entonces, si Argentina o Brasil o Venezuela en este caso tiene muchas ventajas como el petróleo, la cercanía al mar, pero tiene una inflación demasiado alta, esas desventajas se desvanecen y tú buscas un país que tenga las mismas ventajas pero una inflación controlada, y ahí es donde nosotros podemos subirnos a beneficiarnos de ese fenómeno. Aunque nos parecemos en todo eso que dijo, ¿no? El petróleo, la costa, claro. El tamaño del territorio, la población, la mano de obra, etcétera, pero también nos parecemos en la ideología de los gobiernos, tanto de Argentina como de Venezuela y México. Las expectativas, una vez más. Hoy día. De hecho, por eso tenemos un fenómeno migratorio muy fuerte. O sea, chequemos cuál es la cantidad de venezolanos, por ejemplo, que ha entrado al país en los últimos años. Y esto es consecuencia de que desde la llegada de Chávez primero y Nicolás Maduro después al poder, la situación económica en Venezuela se fue descomponiendo. Sí. Hoy la inflación está completamente fuera de control. Okay. En Venezuela tú tienes un problema muy serio. Tú tienes que comprar tus productos a primera hora del día. No puedes ir a surtir la despensa en la tarde, porque en la tarde ya puede ser que gastes el doble de lo que ibas a gastar en la mañana. Así de este tamaño, no te va a alcanzar. Entonces, toda esa gente, evidentemente, si ven la oportunidad de salir, lo van a hacer. Sí.
Y por eso tenemos una colonia venezolana importante dentro de México. Exactamente. Bien, no sé si haya tiempo todavía, producción. Vamos al último corte. Regresamos para ir ofreciendo conclusiones y cerramos el tema que la verdad se ha puesto muy interesante. Vamos y venimos. Esto es La Nocturna. Estamos de regreso aquí en La Nocturna y bueno, seguimos hablando de inflación. Ya casi concluimos y nos acercamos al cierre del tema. Nos fuimos a la pausa hablando de la situación internacional de la inflación, América Latina, ¿no? El caso de Venezuela y el caso de Argentina que, no sé si sea producto de la pareja Kirchner y sus decisiones, lo que está viviendo ahorita Argentina que me parece bastante lamentable. Es una situación que a mí me entristece ver así Argentina y la preocupación también de gente con la que yo he platicado es, ¿nos irá a pasar eso acá en México? ¿Qué podemos esperar en el futuro próximo o en el largo plazo acá en México? Sobre todo porque son muy amigos. Son como muy amigos, sí tienen la misma ideología política de izquierda. Definitivamente la solución a qué irá a pasar está fuertemente vinculado a las instituciones con las que cuenta México, en diferencia o a diferencia de las que cuenta Argentina, en materia electoral en particular, ¿no? Okay. Entonces, no estoy diciendo, es independientemente de quién se postule, quién gane o cómo se dé este proceso de elección, lo más importante va a ser la transparencia de ese resultado, el respeto a las instituciones que durante décadas nos costaron tanto construir. Entonces, sí, efectivamente hay un componente de expectativa de qué irá a pasar si se perpetúa un tipo de política pública muy enfocada al gasto desordenado, a los apoyos a apoyos en donde los programas sociales, en lugar de erradicar la pobreza, parecen perpetuarla. Sí, el poco apoyo a la empresa. Los pocos apoyos a las empresas, política de relumbrón que tú decías hace ratito. O invertirle, por ejemplo, energías que ya van de salida en el mundo. Entonces, en la medida en que las instituciones electorales del país sean creíbles, se respeten y permitan una transición democrática, como te digo, independiente del resultado, pero que sea transparente, estos fenómenos inflacionarios que observamos en otros países como Argentina, no deberíamos observarlos en México. ¿Por qué? Pues porque tenemos otras ventajas y la más importante en la coyuntura que estamos viviendo es el nearshoring. Esa atracción de inversión que está llegando al país, que ha permitido contar con una fuente de ingresos de dólares muy importante para tener este peso que estamos privilegiado en términos de la fortaleza de la moneda nacional, pero que además permite ubicar a México en el nivel internacional de los lugares destino favoritos para la inversión. Entonces, esas fortalezas que tiene el país nos identifican y nos permiten diferenciarnos también de Argentina. Cierto. Trataría de señalar 2 puntos. Primero, ¿cómo inicia la problemática de Argentina? Yo creo que la problemática viene de mucho tiempo atrás, de la época de Carlos Saúl Menem, cuando en su momento se le ocurrió la paridad de peso-dólar a la par. Un peso argentino por cada dólar, una medida que en principio parecía buena, porque lo que buscaba era atraer al inversionista. El problema es que una medida que debió haber sido de carácter meramente temporal, la dejaron permanente. Cuando la dejaron permanente, las expectativas de la población cambiaron. Y otra vez entramos al juego de expectativas. Y entonces empieza a descomponer todo el panorama, ¿verdad? Luego viene toda la problemática de Argentina que todos conocimos en el 2001, cuando se viene la devaluación, cuando se viene la crisis presidencial, etcétera. Y desde entonces, digamos, Argentina no ha recuperado esa posición que traía desde antes, una posición que era fuerte en exportaciones y que lo fue perdiendo. Viniendo al caso de México, ¿existe algún riesgo? Yo sí lo veo, sí creo que existe un riesgo.
mucho relacionado con lo que comentaba Jorge, en la medida de que los resultados electorales no se respeten, en la medida en que los resultados electorales no generen confianza hacia el inversionista. Si esto se logra dar y paliar, no veo tanto problema. Sin embargo, sí quiero señalar algo. Veo y aplaudo que en los últimos meses traemos una inflación a la baja. Del año pasado, que cerramos con niveles de alrededor del casi el 9%, 8.7, a niveles del 5.1 que traemos hoy día, hay claramente una ventaja muy favorable. El problema que veo es México empezó esta carrera electoral antes de tiempo. Hoy tenemos a las corcholatas de Morena jugando y tenemos a Xóchitl por el lado del frente también jugando. Eso significan ya tiempos adelantados de precampaña donde se está gastando dinero, se está despilfarrando una cantidad de recursos que va a generar más dinero dentro de la economía. Y más dinero dentro de la economía va a generar lo que comentaba Jorge al inicio de nuestra charla, un proceso inflacionario. Hay que recordar que en tiempos pasados, y no quiero decir que ahora no vaya a pasar, se ha dado recursos a los votantes, ¿verdad? Y se les han dado las famosas tarjetitas con dinero para su despensa y todo lo que ha habido, ¿no? Todo esto va a generar ingreso en el consumidor, pero también lo que yo decía, ganas de gastar. Y esas ganas de gastar van a hacer que nos quedemos sin oferta y los precios van a subir. Cierto. De hecho, como para ir cerrando el tema, no hemos tocado una parte importante, que es qué podemos hacer como consumidores. ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Bueno, definitivamente ya no gastar, ya no comprar la despensa. Usar el poder que tenemos como consumidores de buscar los precios más adecuados, planear nuestros gastos con anticipación, persistir en los pagos que tengamos y compromisos, particularmente con los créditos que suelen ser mucho más caros en periodos inflacionarios. El crédito de la casa, el crédito del carro, algún préstamo. No, si son bienes de capital como una casa, un automóvil, no es tanto el problema. Me refiero a tarjetas de crédito. Es decir, crédito al consumo. Pero igual no hay que aflojarle, ¿verdad? Hay que seguir pagando, hay que seguir persistiendo en los pagos, planear, prever también nuestros gastos con anticipación. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera en que nos encontramos ahorita en un fenómeno de crecimiento y de recuperación de confianza, también es cierto que el consumidor tiene muchas herramientas ahora al alcance de su mano para conseguir un mejor precio, una mejor alternativa, y definitivamente el planear el gasto, el presupuestar, el priorizar sobre todo salud, educación, además de los bienes de consumo, van a ser las herramientas con las cuales podemos sortear un proceso inflacionario en caso de persistir. Bien. En la medida que prioricemos nuestras expectativas y las ubiquemos en una realidad, va a ser más sencillo todo esto. Sus recomendaciones, aprovechando que ya empezamos a hablar de recomendaciones, ya para la gente que nos está viendo, familias, ¿qué podemos hacer? Adelante, Jorge. Priorizar y presupuestar. Probablemente son dos de las grandes herramientas que como consumidor tenemos. Priorizar nuestros gastos, presupuestar muy bien, persistir en los pagos de las tarjetas de crédito en particular, porque son las que presentan tasas de interés mucho más altas y que, como también lo platicamos en otras ocasiones, las tasas de interés de manera natural están vinculadas a la inflación. Entonces, cuando hay mucha inflación, nuestras necesidades crecen, pero también nuestras obligaciones para el pago de créditos que tomemos. Es necesario sanear las finanzas para poder tener y cuidar y proteger el poder adquisitivo de nuestros ingresos. Cierto. Hay que recordar que la tarjeta de crédito no significa que yo tenga más dinero. No. La tarjeta de crédito es una extensión simplemente para solventar una eventualidad, una urgencia. Esa es la lectura que le tenemos que dar a la tarjeta de crédito. Cuando nos equivocamos y le damos una lectura de me sirve para comprar mi día a día, ahí nos estamos equivocando. Sí, claro. La tarjeta con sus intereses te mata. Súper peligrosa. Y qué bueno que toca el tema de la tarjeta, porque creo que tenemos un par de minutos todavía para una duda muy recurrente de la gente. Los meses sin intereses con la tarjeta.
¿Podría haber algún peligro con todo este proceso inflacionario? Sí, es un problema, evidentemente. Lo vemos muy frecuentemente cada año con el famoso Buen Fin, que cada año la estrategia de los bancos es a 13 meses sin intereses, ¿verdad? Pero resulta ser que yo firme a meses sin intereses y de entrada, las famosas letras chiquitas de los contratos que nunca leemos, y es bien importante. Son cláusulas muy leoninas cuando uno deja de pagar una mensualidad. O sea, ahí se vuelve un problema. Y segundo, resulta ser que firmé a 13, 18 meses y antes de terminar de pagar, yo ya le incrementé otra deuda más en otra promoción de mes sin interés. Entonces, lo único que estoy haciendo es una cascada, una pelota de nieve que va a terminar aplastándome. Sí, claro. El crédito es una herramienta muy poderosa. Por eso es necesario aprender a utilizarla con inteligencia. Cuando se usa a favor, puede ser una de las mejores herramientas y los mejores descubrimientos de toda la historia de la humanidad. Pero hay que saberlo utilizar. Claro, tanto el crédito como en forma personal, como el crédito para las empresas o para una administración de un país. La administración de la liquidez, que es ese crédito, como las necesidades, te puede crear las mejores ventajas o representar el mayor de los obstáculos. Pues ahí tenemos el siguiente programa, ¿no? El siguiente tema. Ahí por eso yo señalaba al inicio de nuestra charla que a los ahorradores y a los inversionistas y a los prestamistas también es bien importante conocer esta parte de la inflación para saber en qué momento puedo y en qué momento no puedo. Bien, pues encantado de la vida de que el siguiente tema sea hablar un poco de crédito, aunque los temas son muchísimos y muy útiles. Les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué amable. Gracias, Roberto. Un placer. Igualmente, un placer recibirles y platicar con ustedes. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión de La Nocturna el próximo viernes con más temas de actualidad. Pásenla bien.